Aleluya. Bendito sea el Eterno. Aleluya, aleluya, aleluya. Shalom para todos. Bendito sea el Eterno. Bendito sea su nombre. A Él adoramos con todo nuestro corazón. A nuestro Padre Celestial bendecimos con amor y con beneplácito. Gracias, Adonai, 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 bendito eres, bendito eres, bendito eres. Bendito sea el honor de mi Padre Celestial, bendito sea su nombre. Aleluya, 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 aleluya. Dele gracias al Eterno que hoy está aquí esta noche, aleluya. Dele gracias al Eterno que llegó a la noche de oración de Casa de Israel. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Eterno. Gracias, Padre Celestial. Te damos honor, te damos gloria y alabanza. Te bendecimos. Adonai, Adonai, te bendecimos, te damos honor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Shalom para nuestra familia de la fe. Shalom para todos mis hermanos que se dan cita esta noche y cada miércoles en la noche en nuestra noche de oración, mitad de semana y noches de bendición y noches de ir a la presencia del Padre como familia de la fe a través de todas las naciones a las cuales estamos llegando. Bendito sea el Eterno por su gran misericordia que esta noche nos permite poder compartir juntos como familia, así a través de estos medios. Hay maneras en que el Padre está utilizando estas cosas para que nosotros podamos conectarnos y yo le doy honor, gracias al Padre Celestial que tenemos esta forma de, ¿verdad?, de conectarnos, aunque sea a través de la distancia, especialmente con tantos hermanos en los países que quisieran pues tener un ratito aquí en Casa de Israel Yará, aunque sea llegar hasta nuestra congregación y cada Shabbat pues se conectan a través de los medios y también hoy, un día como hoy, pues se conectan. Saludos para todos ustedes, shalom para toda la familia de la fe. Bendecidos sean todos, el Eterno les guarde, les cuide. El que le habla es su pastor Gabriel Paredes, pastor de la comunidad de fe de Casa de Israel Yará. Comunidad que con mucho amor y con mucho privilegio y con mucha humildad pastoreamos hace ya 10 años. Mi esposa y yo estamos allí deseando simplemente honrar al Eterno porque Él merece todo honor y toda gloria. Nuestra congregación está aquí en la Florida Central, en los Estados Unidos, en Florida. Estamos en la ciudad de Davenport, Florida. La dirección es 6311 US 1792 al norte de la ciudad de Davenport, en la Florida Central. Nuestros servicios son cada Shabbat. A las 3 de la tarde, 3:30 de la tarde, nos comunicamos, nos unimos y nos reunimos para hacer asamblea. Convocamos asamblea para que todos los que aman al Eterno y saben que es el día del Eterno se congreguen y tengan un lugar donde llegar y poder bendecir al Eterno, compartir con la familia de la fe. También nuestras reuniones a las 11 de la mañana son en presencia para los caballeros y las damas se reúnen a través de Zoom y los caballeros también se reúnen a través de Zoom. Si usted quiere participar con nosotros, en la descripción del video dejamos los enlaces para que usted pueda comunicarse y conectarse con nosotros a través de Zoom. Mujer de Valor con las damas y los caballeros de CIY cada Shabbat en la mañana a las 11. Ahí les dejo la información. Bueno, gracias por estar con nosotros. Saludos a todos mis hermanos que siempre se conectan. Lisette Rosa de Puerto Rico, saludos para ti, amada. Abigail, saludos para ti. Qué bueno que estás por allí. Déjame ver, Elizabeth Peralta desde Argentina se está conectando en esta noche para orar
juntamente con nosotros. Elizabeth, saludos para ustedes allá al sur de la América, al sur de las Américas. María Castro, shalom para ti también. Bienvenida Maida y Eddie. Finalmente vimos este fin de semana a Eddie y a Maida, pues qué bueno, nos hizo muy felices de poder verlos allí. Daniel, como siempre, también desde Argentina, cerca de Buenos Aires. Ahí está. Gracias al Padre Celestial por esta noche. Saludo Ana Claudia. Ana llegó de Brasil. Gracias al Eterno que la trajo con bien. Bienvenida Ana. Gracias por estar con nosotros. Y saludo a tu esposo, a Manny, a Manuelito. Una bendición bien grande para ustedes. Maricel Martínez también se una con nosotros. El Eterno le bendiga y le guarde. Lisset nos pide oración por Eva y por Hernán. Claro que sí, ellos están cerquita de nuestros corazones, están aquí y vamos a estar en oración y ruego por ellos porque de verdad que los amamos. Bendiciones para mi prima mi prima Marisol Paredes desde Mérida, en Mérida, en Venezuela. Saludos para ti y para toda la familia allá en Venezuela. Mi amada esposa la veo ahí también. Te amo, mi amor, qué bueno que estás aquí. María Castre, bendito sea el Eterno para siempre, amén. Mayra Tolentino, saludos para ti, el Eterno te bendiga y te guarde. Shalom para Katiuska Zamora desde Venezuela, un abrazo y un beso bien grande para toda nuestra familia allá en Venezuela, cerca de Caracas. Ahí está Maricel, ahí está Katiuska, perdón. Shalom, Pastor Walter, mi amado, mi sangre. Pastor Walter, que mi amigo de toda la vida, un saludo bien grande para usted. Gracias por darnos un abrazo y un beso. No va a estar aquí, pero no importa. También vamos a estar poniéndolo a usted, pastor, y a la pastora Maritza y sus hijos en oración en esta noche. Marta Moyano, saludos para ti también, para Marta y para Mauricio, también para los dos, familia de la fe. Muy bien, tenemos también a María Auxiliadora Blanco. Saludos, María Auxiliadora. El Eterno te guarde y te bendiga. Maricel nos pide oración porque tiene una cirugía este próximo viernes y esperamos en el Eterno que salga todo bien. Claro que sí, que el Eterno te lleve con paz y que salgas bien de esa operación o de esa intervención, ¿okay? De esa cirugía. Daniel nos cuenta y nos dice: gracias a Adonai porque está mostrando su favor y gracia en cuanto a las finanzas, y él siempre pide oración en eso y ahí está el Eterno obrando maravillosamente. Así que qué bueno, Daniel, qué bueno que el Eterno te siga bendiciendo y te siga escuchando nuestras oraciones por ti. Maricel, claro, Mayra dice que está orando por ti. Claro, nos unimos todos en oración para que todo salga bien por Yeshua HaMashiach. Elizabeth, qué bueno, 100 se conectan y ven sus videos en Shabbat, qué lindo. En Argentina más de 100 personas se conectan para ver nuestras enseñanzas en Shabbat, qué bueno. Baruch Hashem, espero que sí, que nos estemos ayudando unos a otros y que sigamos creciendo. Martín Mellado, saludos para ustedes, Adriana y Martín desde la Patagonia, de Neuquén, allá en Argentina, al sur de la Argentina. Una bendición grande para todos ustedes también. Katiuska, déjame empezar a anotar rapidito por aquí que tengo mis notas. Rapidito tengo mis notas por aquí para ir poniéndolos a todos en la lista. Déjame ver. Katiuska nos pide oración por Jesús Salgado, que lamentablemente tiene que ser operado. Déjame poner esto rapidito por acá. ¿Qué me dice? Déjame ver. Que tiene que ser operado otra vez. Y le dieron un mes de vida. Un mes para la operación. Confiamos que sea que le dieron un mes para la operación, ¿ok? Mi esposa me dice que también me ama. Claro que sí, mi amor, lo sé y me lo has demostrado muchas veces. Yo estoy corto, pero ahí voy, estoy tratando. Shalom, Carmen Delgado, saludos para ustedes también y para tu hija Sofía, que creo que por ahí ya mismo se conecta. Carmen, un saludo bien grande para ti. Shalom para Carmen Pagán desde Fajardo, Puerto Rico. Saludos a la gente linda de Puerto Rico.
esa isla tan hermosa. Estoy deseoso de ir para allá, pasar unos días allá en la isla y ver a mis hermanos que están allá en la isla. Oración por joven Gabriel Miranda y fortaleza para la paz y paz para la familia. Claro que sí, Mayra, vamos a estar orando por eso y vamos a estar creyendo en el Eterno, que es así. Me escribieron, le voy a leer un email que me escribieron. Hay una persona que me escribió desde Osaka, México. Mira, Joan, mi amada hija, mi nuera, Joan Velázquez, qué bello es el amor, qué hermoso. Te amamos a ti también y a tu hermosa familita con mi hijo. Déjeme buscar rapidito el email que me enviaron desde Osaka y quiero leerlo para ustedes para que sepan y nos pongamos de acuerdo. La hermana se llama Alicia Susana Rodríguez Hernández de Osaka, México. Nos pide oración dice, por mí, para que el Padre me ayude a decidir qué hacer con su vida y con su matrimonio con su esposo. Pues su esposo se regresó a las drogas, ya había dejado las drogas, pero volvieron a caer las malditas drogas. Es horrible, ¿verdad? Ese vicio. También no quiere tomar una decisión, obviamente, sin que el Eterno la guíe, y estamos creyendo que el Eterno la va a guiar para hacer lo correcto y ayudar a rescatar a su esposo. En la palabra dice que la mujer con su santificación se puede ganar al esposo. Dice también aquí que también le ayude con un negocio que hizo con unos hermanos, pero tiene mucha envidia en el mercado donde ellos están y a veces se siente sola allá donde ella está. Pero confiamos en el Eterno, que en esa soledad el Padre se mueve y el Padre hace un milagro. Así que hoy vamos a estar orando por esta hermana de México, Alicia Rodríguez de Osaka, México. Elizabeth nos pide oración por fortaleza y sanidad en su cuerpo y shalom en su familia. Claro que sí, Elizabeth, vamos a pedirle al Eterno que te ayude con eso y que tengas un encuentro con el Eterno para que veas lo hermoso que es poder caminar en los brazos del Eterno y sentir esa presencia y sentir ese abrazo especial de parte de Adonai por su espíritu, sentir ese shalom que se siente solamente cuando sabemos que estamos al menos haciendo lo posible para agradarle en todo. Saludo a Sara Valentín también desde California y bendiciones para todos. Claro que sí, Sara. También esta semana estuve hablando con los hermanos de California, con el hermano Oscar y la hermana Alma Mesa, allá en San Diego, California. Si usted conoce gente en San Diego, California, déjanos saber para conectarlos con nuestro hermano Oscar allá, porque ellos dicen que son de Casa de Israel Yará, que nosotros somos su congregación, y así lo creemos cuando son gente que nos ama y que de verdad se comprometen con el estudio y con la conexión, ¿verdad? La asamblea, aunque sea por la distancia, y se identifican con nosotros. De verdad que se crea un amor, aunque nunca nos hemos visto, se crea esa conexión especial. Y vamos a orar para que el Padre Eterno nos guíe y guíe a nuestro hermano Oscar y su esposa Alma allá en San Diego, California, y que el Padre abra una puerta para que empiece a llegar la casa de Israel y que se empiecen a congregar allá también. Me piden oración, Carlos, mi hermano, me pide oración porque por su esposa, que se complicó una cirugía que le hicieron en la boca y están en emergencia. Vamos a creer en el Eterno que Él tiene cuidado de ellos también. Y que el Padre los bendice y los guardia. Celit, me dice Lisette que Celit, su hermana, se excusa porque está en la graduación de la nieta. ¡Qué linda! Mi semana pasada se graduó mi hijo Benjamín de pre-kinder, imagínense. De pre-kinder le hicieron tremenda graduación y nosotros estuvimos ahí orgullosos de nuestro hijo Benjamín, mi esposa y yo, un niño hermoso que ama al Eterno. Si usted lo viera cantando,
Allá en la graduación los pusieron a cantar una canción y él cerraba sus ojos y levantaba sus manos así y adoraba al Eterno y empezó, las cadenas se rompen en el nombre de, y todo el mundo decía Jesús y él decía Yeshua. Increíble, de verdad, qué hermoso. Estamos orgullosos de nuestro hijo y de mi hija Belayoy también, que pasó de grado también, está el año que viene, pues sigue creciendo y se ha convertido en una hermosa joven que lleva también la palabra del Eterno en su escuela. Mira, hermano, estamos viviendo tiempos bien convulsos, bien difíciles y usted y yo tenemos que entender que no vamos a tener respuesta para la maldad del hombre, ¿ok? No vamos a hallar respuesta para la maldad del hombre. La única respuesta que tenemos es que el hombre es malo. La gente hace maldad, los hombres son malos. Y el Padre que nos guarda y nos cuida es el único que nos abraza y nos puede dar protección contra todos nuestros enemigos. Y usted y yo tenemos que caminar en esa confianza y entender que no vamos a hallar respuesta para la maldad del hombre. ¿Sabe que los políticos y la política siempre está tratando de echarle la culpa al otro partido o echarle la culpa a la otra administración que no hicieron nada? Pero mire, hermano, entienda de una vez, y los políticos no van a entender esto. Los políticos tienen que abrir sus ojos y entender que la gente hace maldad y que la maldad no se va a acabar ni con las cárceles, ni con la opresión, ni con los campos de concentración, ni con que reprimas al pueblo. La maldad no se va a acabar y nosotros pues tenemos que aceptar esa verdad mientras que vivimos en este mundo de la manera que estamos viviendo. Anhelamos que cuando venga nuestro Mesías, cuando Yeshua retorne y se siente en su trono en Jerusalén y que desde Jerusalén salga la ley para todas las naciones, entonces habrá shalom en la tierra. Pero mientras tanto, el hombre va a hacer maldad y el hombre es malo. Y la semana pasada, ustedes saben los eventos que ocurrieron allá en el sur de Texas, cerca de San Antonio, en esta escuela, Ross Elementary School. Ahí lo que ocurrió fue la maldad del hombre. No podemos empezar a echarle la culpa a Adonai, el creador de los cielos y de la tierra, porque no hay nada bueno en lo que ocurrió. Nada bueno hay en lo que ocurrió. Lo bueno que hay es que hubo gente valiente, gente atrevida, que fueron e hicieron lo que tenían que hacer para detener la maldad. Y yo felicito a este caballero que allá en Texas salió a la defensa de su hija. Él es un agente de la patrulla de la frontera. Déjame ver cómo se llama él. El caballero, no me acuerdo cómo se llama. El nombre está allí. Pues él salió en defensa de su hija, salió en defensa de su familia, porque los hombres delante de la maldad no hicieron nada. La gente que estaba a cargo de salvar a nuestros niños no hicieron nada. Y mientras la maldad ocurría, es peor aquel que no hace nada por salvaguardar la seguridad de nuestros hijos, la vida de nuestros hijos. Por favor, no le eche la culpa a Adonai, no le eche la culpa a Jehová de que a Jehová tiene un propósito con esto. El hombre es malo. El hombre es malo y nosotros tenemos que entender eso. Ahora también tenemos que entender que Jehová, nuestro Elohim, es nuestra única seguridad. Él se llama Jacob Alvarado. Jacob Alvarado, este agente del CBP, de Customs and Border Patrol. Él dejó a su hija, que le estaban haciendo un acto de graduación, su hija de 8 años, y se fue al barbero. Cuando estaba en el barbero, su esposa, que es maestra, estaba allí, le mandó decir: mira, hay un active shooter aquí, por favor, necesitamos tu ayuda. Y cuando llegó, le pidió un rifle a su amigo el barbero, se metió para la escuela a buscar a su hija y la logró sacar, mientras otra gente se paraba a no hacer nada. Y necesitamos gente valiente, pero hoy, esta noche, los valientes somos diferentes.
Los que somos valientes hoy estamos primero llamando a la maldad por su nombre. El hombre es malo. Y segundo, estamos clamando al Eterno para que el Eterno sepa que estamos no solamente tristes por la noticia de lo que pasó, indignados, y que queremos justicia. Queremos que el Eterno haga justicia, que no pasen estas cosas, que estas cosas no sucedan, que tengamos la capacidad de proteger a nuestra familia, a nuestros hijos. Que usted y yo tengamos la capacidad de proteger a nuestra familia y a nuestros hijos. Que no haya gobierno, no haya líder, no haya presidente, no haya Cámara de Representantes, Senado o líderes o gobernadores que nos quiten la libertad de proteger el derecho humano, el derecho dado por Adonai, no por los hombres, de poder proteger a nuestra familia. Todos tenemos que velar por las cosas que están a nuestro alrededor y pedir por eso, ¿ok? Yumili del Valle, Shalom, desde Venezuela también nos pide oración por su hija que está embarazada, ¿verdad? Está comenzando su embarazo, que el Eterno, claro que sí, Yumili, que el Eterno te guarde, te cuide y que esa nietecita que viene salga todo bien. Que el Eterno te cuide, amén. Bueno, vamos a leer el Salmo de hoy. Estamos a tiempo para leer el Salmo de hoy antes de comenzar nuestra oración de esta noche. Creo que por encima de las malas noticias y por encima de la tristeza, no podemos perder de perspectiva que Jehová es Elohim. Él está vivo, Él nunca va a morir. Él es Hayai Asher Hayai, el gran yo soy, el que vivió, el que vive y el que vivirá, el que reinó, el que reina y el que reinará para siempre. Y vamos a confiar en Él y vamos a escuchar su palabra para levantar nuestro ánimo y entender que por encima de la maldad, Adonai va a reinar y va a hacer justicia. Él va a hacer justicia. Confiamos en el Eterno, que Él va a hacer justicia. Stephanie Leiva, saludos, bienvenida también. Vamos a leer el Salmo 55, vamos, todo el mundo conmigo. Salmo 55, hermoso este salmo, un salmo que de verdad que habla a los corazones, habla a nuestro corazón, y yo creo que usted se va a gozar con este salmo y se va a gozar conmigo. Salmo 55, verso 1, dice de la siguiente manera: escucha, oh Elohim, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vienen sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Selah. Baruch Shem Kevon Marjuto Leolam Vaed. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Destrúyelos, oh Adonai, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Adonai. Que la muerte les sorprenda,
que desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas, en medio de ellos. En cuanto a mí, escúchame hermano, que esta noche te conectas conmigo. Comparta este link, comparta el enlace en sus páginas, en todas partes, para que ahora que vamos a entrar en oración, para que más gente se una en oración en esta noche. Escúchame, en cuanto a mí, en cuanto a nosotros, Casa de Israel Yaray, todos sus hermanos allegados, los que se unen en oración, en cuanto a nosotros, clamaré, a Elohim clamaré, y Jehová me salvará. Tarde, mañana y al mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí hayan muchos. Elohim oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Jehová. Selah. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Bendito sea el nombre del Eterno para siempre. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en Shalom con él. Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que la mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Echa sobre Jehová, escúchame, casa de Israel, echa sobre Jehová tu carga, él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Mas tú, Elohim, harás descender aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días. Pero yo, vamos, diga en su casa, pero yo confiaré. Ahí donde tú estás, yo confiaré. Vamos, Katiuska, dilo conmigo, pero yo confiaré. Yo confiaré. Yumili, dilo conmigo, pero yo confiaré. Mónica, di yo confiaré. Marta, Mauricio, digan conmigo, yo confiaré. Stephanie, Lisette, aleluya, todos digan conmigo. Sofía, bienvenida Sofía, di conmigo, yo confiaré. Doña Carmen, Daniel, diga conmigo, yo confiaré. Leo, di conmigo, yo confiaré. María Auxiliadora, vamos, vamos. El hombre es malo, pero yo confiaré. La gente es mala, pero yo confiaré. Aleluya. Vamos, Alicia, en México, yo confiaré. Carlos, escúchame, Carlos, di conmigo, yo confiaré. Vamos a confiar en el Eterno. Él va a extender su mano. Él es bueno y yo confiaré. Yo me voy a preparar porque no soy tonto, pero mi confianza está puesta en Él. Elizabeth, di conmigo, yo confiaré. Todo el mundo cierre sus ojitos así en su casa, cierre sus ojos y confíe, ten shalom en este momento. Hay ruido, hay algunos lugares donde usted está que hay ruido, hay cosas alrededor, pero va a haber un momento de soledad en que se va a mutear ese sonido, se va a apagar ese sonido y te va a decir, yo confiaré. Yo voy a confiar en el Eterno, no me voy a apartar de Él. No voy a pensar en que Él me ha dejado. Yo voy a pensar que Él está conmigo y yo confiaré. Lisette, vamos. Mónica, yo confiaré. Aleluya. Agárrese del Eterno. Confíe en el Eterno. Conmigo diga, yo confiaré. Padre, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, nos acercamos a ti, Padre, para decir, yo confío en ti. Yo confío en ti. No me voy a alejar, no me voy a apartar. No te voy a negar, no voy a dudar de ti. Voy a mantenerme firme. Fe es firmeza. Fe es estar firmes. Yo confiaré. Cualquiera que sea la amenaza, la situación, yo confiaré. Aleluya. Voy a confiar en ti, Jehová de los ejércitos. El creador de los cielos, de la tierra.
el hacedor de maravillas, yo confiaré en ti. Yo tendré confianza en tu nombre, Yod Hei Vav Hei. Yo tendré confianza en mi Mesías, Yeshua. Yeshua es mi Salvador. Jehová envió a Yeshua para salvarme. Jehová envió a Yeshua para salvarme. Por eso yo confiaré y no temeré a las malas noticias. Las cosas malas que están sucediendo, Padre, yo seguiré afianzado de ti, agarrado de ti, Mayra y Luis, confiados en el Eterno. Angie, confiados en el Eterno. Yo confiaré en el nombre de Yeshua, mi Salvador. Yeshua, el que dio su vida por nosotros, el que cumplió con la profecía, el profeta que había de ser enviado, el Salvador, el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Yeshua, el Hijo unigénito de el único Creador. Confiamos en Él. Va a haber tiempos difíciles y vienen cada vez más difíciles los tiempos. Dios desde el año pasado lo hemos estado hablando y lo hemos estado proclamando como una atalaya, como un mensajero del Eterno. Y se están viendo esos vientos, se está viendo la maldad del hombre. Pero yo confiaré. Pero yo, aleluya, confiaré, creeré en Él. Creeré que Él me ha de salvar. Yo creo que Él me ha de levantar. Creo que Él me ha de rescatar y confiaré en Él. Me mantendré seguro, firme, confiado. Me voy a preparar y voy a tener mi almacén de comida que dure. En Puerto Rico saben eso, porque cuando vienen los huracanes la gente se prepara. La mayoría sale corriendo a última hora, ¿verdad? Pero los que saben se preparan y guardan. Y cuando viene el tiempo malo, ahí tienen. Yo confiaré, Katiuska, eso es. Katiuska, eso es. Eso es. Ten confianza. Yo voy a prepararme, voy a tener mi almacén y mis cositas, pero eso no es suficiente. No es suficiente. Podrás tener 5,000 balas guardadas, podrás tener todos los rifles que quieras, podrás tener comida para 5 años, para 25 años, podrás tener la verja más alta y eso no es suficiente. Ninguna cueva, ningún búnker, ningún tanque de guerra será suficiente. La confianza en el Eterno es lo que necesitamos. Tener esa confianza. El pastor Calderón, José Bachi, nos dice: bendiciones, saludos desde Gurabo, claro que sí, de Puerto Rico. Bijtajón y Emuná. Jehová es bueno. Aunque tinieblas cubran la tierra, sobre nosotros amanecerá Jehová. Claro que sí. Bachi, claro que sí, confiamos en el Eterno. Padre, en el nombre de Yeshua, mi Mesías, mi Rey, mi Señor, mi Mesías, mi Adón, mi Salvador aquí en la tierra, tu Hijo que enviaste, Padre, venimos delante de tu presencia, aleluya, como dijo el salmista, y lo dijo con toda seguridad, y lo dijo con toda confianza, aleluya. Elohim, no te escondas de mi súplica y esté atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo por la maldad, por las cosas malas que ocurran, me conmuevo, me sacudo en mi interior. Ay, Padre Santo, tanta maldad que hay en el mundo. Cómo nos han tronchado la vida, nos han tronchado la seguridad y la libertad. Pero Padre, mi confianza no está en lo que el hombre pueda hacer por mí. El hombre quiere tronchar mi libertad. El hombre quiere amarrarme a los postes de mi cama. Pero Adonai, tú eres mi libertad. Adonai, Jehová, tú eres mi confianza. Yeshua abrió esta puerta para yo poder venir delante de ti, Adonai, con confianza y seguridad, diciendo:
Tú eres mi refugio, tú eres mi pronto auxilio en medio de la tribulación, tú eres mi roca fuerte, tú eres mi ciudad amurallada, tú eres mi torre alta, tú eres mi vigía, tú bajo tus alas estaré seguro, Adonai, eterno, magnífico. Gracias te doy primero por permitirme llegar hasta este convenio de la manera en que me hiciste llegar. Cuando menos yo lo esperaba, me traíste con lazos de amor. ¿Qué detalle tuviste para llamar mi atención? ¿Qué detalle tuviste para hablarme en el momento apropiado, a la hora apropiada? Aleluya. ¿Qué detalle tuviste, mi Rey? Gracias, Adonai. A ti, Señor, te doy el honor. A ti te doy toda la gracia, el honor. Gracias, Padre Santo, por tu misericordia que me alcanzó. Y en esta noche me acerco ante ti, Padre, mi Rey, confiando, porque mis hermanos y yo confiaremos en ti. Mis hermanos y yo confiaremos en ti. Nuestra confianza está en ti. Nos preparamos, pero eso no es suficiente. Nos preparamos y guardamos nuestra casa, construimos nuestra casa. En vano vela la guardia si Jehová no guarda. En vano trabajan los constructores si Jehová no edifica la casa. Aleluya. Oramos, Padre, por Maricel Martínez, que este viernes va a tener una intervención quirúrgica, Padre, y nosotros confiamos en ti. Pero en ti confiamos y en ti ponemos, Señor, nuestro shalom, nuestra paz. Tú eres el que nos das la paz. Y yo confío, Padre, que tú has de tomar riendas en el asunto, en la vida de Maricel, Adonai, y la abrazas. Y la traes a ti, la abrazas, Padre. Guárdala y cuídala y bendícela y libérala de todo mal. Libérala de todo mal, Padre. Y que si tiene que llegar el viernes a la intervención, que de la misma manera, Padre, tu mano esté allí ayudándola y rescatándola de todo mal. Aleluya. Oramos por Jesús Salgado, que tuvieron que operarlo, van a tener que operarlo nuevamente. Y creemos, Katiuska y todos tus hermanos allí, a la familia de la fe, o creemos en Venezuela que Jesús Salgado va a salir bien de esta operación y que, aleluya, el Eterno lo va a guardar y le va a bendecir. Y que el Eterno, esa enfermedad se va a tornar en vida. No es del Eterno, se va a tornar en vida. Aleluya. Quiero confiar y quiero creer contigo. Crean con nosotros, por favor, amados. Confíen con nosotros. Rogamos por la sanidad de Gabriel Miranda. Claro que sí, Mayra, oramos por Gabriel Miranda, confiamos en el Eterno de que sanidad divina fluye hasta el lugar donde él se encuentra y que el Padre lo abraza y que él va a sentir su presencia y que va a haber sanidad y paz, shalom en ese momento. Esta noche inmediatamente lo va a abrazar y él va a sentir shalom y en su familia va a haber shalom, va a haber paz, va a estar todo bien. Confiamos que así va a ser. Elizabeth nos pide oración por fortaleza y por sanidad de su cuerpo. Aleluya. Elizabeth, confiamos en el Eterno. Confiamos en el Eterno, Elizabeth. Tu vida espiritual no es otra cosa sino una experiencia en tu cuerpo que tú haces, una experiencia que tú provocas. Tú vas a la presencia del Eterno, tú doblas tus rodillas, tú tomas tu Biblia y la lees. Tú lees los salmos y oras, aleluya. Esa es tu experiencia espiritual. Y el Padre se encarga de visitarte y mostrarte su amor, aleluya. Y mostrarte su misericordia. Tú vas a empezar a ver su misericordia, pero tu experiencia espiritual la vas a provocar tú. Vas a correr a sus pies, vas a correr a su presencia. Vas a correr, aleluya, tras los brazos del Eterno y Él te va a dar una experiencia que vas a tener un shalom y que va a haber salud en tu cuerpo de tal manera que jamás lo hayas visto. Vas a ver la mano del Eterno, pero provoca esa experiencia espiritual. Ve y ora, ve y búscale, ve y cree, ve y clama, ve y ayuda a alguien, ve y sonríe, aleluya, aleluya. Usted no sabe las experiencias espirituales que yo he tenido con una sonrisa.
con una sonrisa. Miro a una persona, le sonrío y me ve y de repente empieza a hablar conmigo. Aleluya, gracias eterno. Bendice a nuestra hermana Elizabeth. Oramos por Yumili, por su hija. Aleluya, para que el Eterno bendiga ese embarazo. Nosotros no sabemos de dónde vienen los niños. Lo único que sabemos es que Adonai les da la vida. Y todo niño tiene una oportunidad de encontrarse de frente con su Creador. Y somos nosotros, los padres, especialmente la madre, la que es responsable de darle esa oportunidad a los niños, a los babies, de enfrentar a su Creador. Por eso es que el aborto es algo tan horrible. El aborto es algo horrible. Cuando una mujer decide quitar la vida a un baby, está tronchándole la oportunidad de adorar a Adonai, de encontrarse con su Creador. Aleluya. Padre, gracias, mi Rey, porque la hija de Yumili, todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Oramos por mi prima Marisol. Ahí está Marilyn, Marisol, mis primas. Y está María también, mi tía. Están ahí orando. Confianza, aleluya, mi familia, mi sangre de allá de Mérida. Escúchenme, no pueden mirar más al hombre, no pueden mirar más a las provisiones que tú tienes en tu mano. Comienza a abrir tus ojos y despejar el panorama de las capas que por años hemos creado nosotros, las capas de religión, las capas de amistades, de contacto, de trabajo, de empezar a disipar ese humo y ahora ver al Eterno con mayor claridad. Pablo lo decía así: hoy vemos como por espejo borroso, pero llegará el día en que veremos claramente el rostro de nuestro Adonai. Y familia mía de Mérida, hermanos y familias, primos, mi tía, el Eterno te bendiga, te guarde, confianza en Él, abrazados de Él. En estos momentos que tan difíciles que se viven, agarrados del Eterno. Él va a empezar a mostrar su voluntad, no lo que nosotros nos imaginamos que puede ser lo que Él quiera, no, Él va tan claro que va a hablar. El Eterno va a hablar tan claro a sus vidas y ha hablado tan claro y seguirá hablando con nuestras vidas para poder seguir haciendo su voluntad. Yo espero que ustedes y yo nos podamos un día ver y abrazarnos, llorar juntos y tener esa experiencia espiritual de adorar al Eterno juntos conforme a su voluntad. Confiamos en Él, mi confianza está en Él. A mi esposa le digo, nuestra confianza, Linel, nuestra confianza está en el Eterno. Y Él está preparando todo para crear ese cerco, ese cerco que va a estar alrededor de nosotros, que es su guarida y su protección. Nosotros haremos lo que tenemos que hacer, ponemos todo lo que tenemos, pero eso no es suficiente. Necesitamos la protección de Adonai y Él está haciendo eso, creando esa atmósfera alrededor nuestro de paz, de shalom, de confianza, de fe, de amor, de pasión por su palabra, pasión por Él, por la adoración. Aleluya, y yo confío que el Eterno va a seguir abriendo nuestros ojos. Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Señor, Adonai, el mundo está en caos, el mundo está convulso. Los hombres han creado sistemas para destruir a la humanidad, para destruir la paz de nosotros y la paz del menos afortunado. El mundo se ha vuelto ha estado dominando el shalom de y la vida de la gente, Padre. Y son cosas que tú nos anticipaste que iban a pasar y nosotros lo estamos experimentando. Jamás hubiéramos pensado vivir tiempos como estos. Pensábamos que eran quizá para un futuro, quién sabe para cuándo, pero sin embargo, mi Rey, lo estamos viviendo nosotros. Padre, te pedimos, Adonai, me uno con toda mi familia de la fe que esta noche estamos orando, Padre. Nos unimos con toda la familia de la fe en amor, en confianza, Señor, en fidelidad y firmeza, Señor. No seremos conmovidos. No seremos conmovidos, mi fe no será conmovida, mi confianza está puesta en ti, Jehová de los ejércitos. Nuestra confianza está puesta solamente en ti que reinas, vives
y que, Señor, nos amaste de tal manera que enviaste a Yeshua para que muriera por nosotros, Padre, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, en nombre de tu Hijo, el que enviaste para darnos buenas noticias, Padre, y para enviarnos a este tiempo. He aquí yo los envío entre lobos y leones rapaces que quieren que atentarán con nuestras vidas, pero nosotros confiaremos en ti y confiamos en ti, Padre. Mi Rey, dale claridad a la mente de nuestros hermanos, que ni las noticias, ni las redes sociales, ni las manipulaciones del hombre, Señor, puedan sacar nuestra mirada de ti, pues confiamos en ti. Esta noche hemos declarado en nuestra vida, para mí, yo confiaré en Jehová. He hablado sobre mi vida, yo confiaré. Y me he dicho a mí mismo, confía en Adonai, aleluya. Y nosotros hemos decidido unirnos a la distancia como una cadena, Señor, como un solo ejército, alineados en formación, listos para la batalla espiritual que se está librando, Señor, en este mundo, en estos tiempos, un tiempo de convulsión y de opresión y de maldad de los hombres. Este tiempo es tiempo de maldad, pero hay un pueblo que no ha doblado sus rodillas a Baal, no ha doblado sus rodillas al mundo, al hombre, al sistema, lo que dicen. Nosotros no doblamos nuestra rodilla, confiamos en el Eterno. Y Señor, alineados para la batalla, esta noche oramos y intercedemos, mi Rey, para que haya shalom y protección sobre las escuelas, sobre nuestros niños, sobre las actividades y los eventos. Padre, serán eventos del mundo, pero ahí están la gente que tú creaste, Señor. Ahí está tu creación, Padre. Quizás unos que creen y otros que no creen en ti. Guarda a aquellos, Padre, que su confianza está puesta en ti, Adonai de los ejércitos. Protege a aquellos pequeños, Padre. Protégelos y guárdale. Protege a Roy allá en Venezuela. Aleluya. Abrázale a Roy. Guárdalo de todo mal. Prospéralo en su negocio, que su sonrisa haga que gente llore y venga a tus pies, Padre. Que sus palabras y su mirada de aliento y de amor haga que la paz llegue y que haya shalom donde él vive, ahí donde él se maneja. Aleluya. Guarda y protege su vida, la vida de su familia. Y es que muéstrale tu mano, Padre, muéstrale tu mano. Y que él sea esa lámpara encendida allí donde él está viviendo en Caracas, Padre, en el nombre de Yeshua. Padre, guarda a Dali Ginette y a su esposo Jorge, a sus dos hermosos hijos. Protégelos y bendícelos, Padre, a su mamá y a su papá, que están, Señor, ávidos de servirte, conocerte y entenderte. Guárdalos y cuídalos, protégelos de toda maldad, la maldad del hombre. Hay una maldad, hermanos, y tenemos que estar apercibidos de esto. Hay una maldad que es muy sutil, que lo dice aquí en el Salmo. Mire, se los voy a leer para que entendamos. En el Salmo dice aquí: los dichos de su boca son más blandos que la mantequilla. Verso 21, Salmo 55, 21. Pero guerra hay en su corazón. Suaviza las palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. ¿Sabe lo que está hablando, amados hermanos? Está hablando del que está cerca de ti, que son palabras sutiles y que te envuelve con esas palabras sutiles y que parecen dulces, pero la verdad es que pido al Eterno que nos dé discernimiento para conocer las intenciones del hombre, para que los hombres no nos hagan daño y no consintamos el mal del hombre, las palabras del hombre, los engaños del hombre, como que todo está bien y no va a pasar nada. No vamos a consentir la maldad del hombre, sino que vamos a confiar en el Eterno y que Él nos guíe y nos dirija y nos abra el entendimiento. Aleluya.
que abra mi entendimiento para saber, para conocer la voluntad de Jehová, el creador de los cielos, de la tierra. En el nombre de Yeshua, Padre, bendice a Sorimar, bendice a mis hermanos, a todos mis hermanos. Carmen, Román, bendícela, Padre Santo, abrázala allá a la distancia, cada uno de mis hermanos, y que tengamos ese discernimiento, que nuestros ojos vean más allá de lo físico y entendamos más allá de lo que se podemos oír, sino que veamos en el mundo espiritual la intención de los corazones de los hombres que vienen con maldad a engañarnos y a movernos de tu voluntad. No consentiremos la maldad del hombre, no consentiremos la maldad de los hombres. El hombre será malo, pero Jehová es bueno. El hombre será difícil, el hombre será complicado, pero Jehová es bueno y es sencillo, es dulce. Jehová es bueno, sus palabras son verdad, son rectitud y justicia para el hombre. Oscar, bienvenido. Estábamos orando por ti, Oscar, aleluya. Gracias, Adonai de los ejércitos. Gracias por darnos de tu espíritu este fin de semana, aleluya. Padre, entramos en ese tiempo, esa cita divina, la fiesta de las semanas, Shavuot, y entramos en ese regocijo, ese memorial, Padre, de la entrega de la Torá, de la llegada y la manifestación del sello del Espíritu sobre los discípulos del Mesías, los cuales llevaron tu palabra, y que ahora vivimos, Señor, en esta era. Y nos has llenado y nos has marcado con tu espíritu para entender las cosas espirituales según las cosas espirituales. Y que la Torá cobre vida por medio del Espíritu, Padre. Confiamos, Señor, Adonai, Jehová, mi Rey, mi Elohim. Confiamos en que tú has de abrir nuestros ojos y no nos vas a apartar de tu verdad. Y no vas a permitir que nos apartemos de tu verdad. Aleluya. Aleluya, aleluya. Oh, aleluya. Estoy viendo a mis hermanos. Mélida, saludos para ti. Estoy viendo a mis hermanos caminando con una confianza que mientras alrededor de ti van a estar llorando y van a estar tristes y van a traer malas noticias. Cuando tú vayas a tu trabajo mañana, esto te va a pasar mañana a alguno de ustedes, la gente va a seguir hablando de que la gasolina está cara, de que las cosas subieron de precio, que la inflación, que la guerra de Rusia, que si Putin tiene armas nucleares y todas esas cosas. Tú vas a pasar por ahí, vas a hacer luz con una sonrisa y no vas a tener que debatir los puntos. Lo único que vas a tener que decir, pero yo confío en Jehová. Él no me dejará desamparado. El hombre querrá hacer maldad sobre mí, pero Él me abrazará, Él me cuidará. Él envía a sus ángeles acerca de ti, que te guarden y que te cuiden de toda maldad. Él te guardará, aleluya. Él te guardará. Él te protegerá. Las malas noticias de los hombres son buenas noticias para los que confían, para los que creen en el Eterno. Las malas noticias de los hombres son buenas noticias para los que confiamos y creemos en el Eterno. Que esta noche, en tu tiempo de soledad, cuando vayas a orar tú solito o tú solita allá en tu cama, con tu almohada, cuando te vayas a retirar al descanso. ¿Sabes que son momentos difíciles? Cuando vamos al descanso estamos vulnerables. Yo cierro mi puerta con seguro y apago las luces y me acuesto en esa cama y me duermo. No sé qué pasa, pero mi confianza está en Adonai, porque el Salmo 5 dice, yo me acosté, dormí y me levanté, porque Jehová me guardó. Y esta noche cuando te vayas a tu descanso, cuando tú vayas a descansar, esta noche, tú vas a empezar a decirle, Padre, yo confío en ti. Mi mano está puesta en tu mano. Enséñame tu voluntad. Abre mis ojos y dame el discernimiento que necesito. Porque yo no lo sé todo. Y yo no tengo manera de mirar en el futuro. Pero tú la sabes toda. Por favor, Adonai, yo confío en ti.
Y espero que seas tú, Padre, abrazándome, a mí, a mis hijos, a mi familia, a mi propiedad. Ore por su propiedad, su casa, su carro, sea alquilada o no, no importa. Sé su protección. Por sus animales. Si usted tiene perritos, tiene gatos y tiene gallinas y tiene animales ahí en la finca, ore, Padre, gracias porque tú guardas mis propiedades, mis animales, de las fieras salvajes, tú los guardas de los hombres malos, guardas mi provisión, tu mano, confío en ti, mi Rey. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi roca, mi Elohim, en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Aleluya. Gracias, Adonai. Gracias. Es más, le voy a decir algo. Adonai te va a dar un lugar de protección de tal manera que gente va a poder refugiarse cerca de ti. La bendición tuya, la protección tuya, no es Adonai consintiéndote porque eres tan especial, sino porque Él puede también confiar en ti. ¿Podrá Adonai confiar en ti para enviarte suficiente dinero para poder enviarte a alguien que lo necesita, para enviarte un lugar donde puedas refugiar personas que lo necesitan? ¿Podrá Adonai confiar en ti? Cuando Jehová te bendiga, no vas a decir que eso es para ti. Aleluya. Adonai nos está bendiciendo porque nosotros seremos la generación diferente. Nosotros somos la Kehilá, la congregación, el Kibbut. Nosotros somos los diferentes. Nosotros somos los diferentes. Lo que tenemos no es nuestro, es porque Adonai va a enviar a alguien a quien nosotros podemos servir y lo va a hacer porque Él confía en ti, Padre. Que mi corazón no se dañe, que cuando venga la abundancia, la riqueza, la bendición y la provisión, mi corazón no se dañe, sino que yo siga confiando en ti, que yo siga poniendo mi mano en tu mano, que yo siga poniendo mi mirada hacia ti, que yo te vea a ti, Señor, y vea a Yeshua como mi modelo a seguir, no confiando en mí, en mis riquezas y en mi provisión, sino confiando en ti, el dador de las fuerzas para hacer la riqueza, el que hace milagros y nos libra de todo mal. Padre, usa esta familia de la fe, a todos mis hermanos que me están mirando, úsalos, llámales la atención, que ellos se sacudan y digan: ay, sí, esto es Adonai, esto es Jehová, me está llamando, me está diciendo. Yo no sabía que esta era su voz, pero yo le pedí, oré con el pastor Gabriel y yo pedí que me escuchar la voz de Adonai y la estoy oyendo. Aleluya, Padre, despiértalos de ese sueño. No son tiempos de buscar nuestros propios placeres, es tiempo de buscar el ser refugio, ayudar, extender la mano. Aleluya. Confiamos en el Eterno. Confío en ti, Adonai, por tu espíritu. Confío y creo en ti, mi Rey. Creemos en ti, mi Rey. Creemos en la salud divina que fluyó en esta noche. Creemos en el gozo, el shalom que fluyó en esta noche. Creemos en que diste favor y gracia que todavía no lo hemos visto con estos ojos. Pero mis hermanos y mis hermanas saldrán y verán favor y gracia en sus vidas. Confiamos en ti. Confiamos que tú rescatas a los perdidos, Padre. Sí, mi Rey. Sí, mi Rey. María Castro dice: somos como el monte de Sión que no se duerme, sino que permanece para siempre. Que no se mueve, sino que pertenecemos para siempre.
en el nombre de Yeshua. Así como Yeshua confió y fue obediente hasta la muerte y tú le diste un nombre sobre todo nombre, así confiamos nosotros siendo obedientes hasta la muerte. Gracias, Adonai. Gracias, mi Rey. Gracias, te bendecimos, Adonai. Aleluya, aleluya. Gracias, Padre. Gracias, gracias, gracias. Gracias por enseñarnos la palabra. Gracias por abrir nuestros ojos. Gracias, Padre. Aleluya. No podemos sino darte gracias, Padre. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Gracias a todos ustedes, hermanos. Por favor, tiene que estar atento. Ya no nos podemos distraer más. Tienes que estar atento. Atento todos. Todos tenemos que abrir nuestros ojos para que no nos engañen, para que no nos lleven por camino. Pablo lo dijo en 1 Corintios 12, cuando éramos gentiles, éramos llevados a adorar dioses que no conocíamos, que no sirven para nada. Pero ahora sabemos, aleluya, ahora estamos conscientes y creemos que el Eterno te va a usar, que yo creo que el Eterno te va a usar. Me cuentan sus milagros, me dejan saber de todas las cosas porque hay que publicarlo, hay que dejarle saber a la gente y seguir ganando más y más y más y más gente. No gente para llenar la iglesia, no. Son gente que van a ir a hacer luz porque hay mucha gente que nos va a necesitar. Yeshua era uno solo y él dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya. Si yo me voy, a ustedes les va a llegar el Ruach HaKodesh y les va a enseñar. Saludos a Liz Almada desde Paraguay también. Miren, Paraguay también están conectados. El Eterno te bendiga y te guarde. Bueno, gracias por estar con nosotros. Así, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Apriete el botoncito de suscribir y ponga un comentario ahí. Dele like. Y ponga un comentario, dele shalom, gracias pastor, o lo que usted quiera comentar, ponga un comentario ahí que es bueno que lo ponga. También por aquí por Facebook, agarre el enlace, el link y envíelo por todas sus redes sociales para que todo el mundo ore con nosotros y podamos crear un pueblo con confianza en el Eterno. El sábado nos vemos a las 3:30 de la tarde, igualmente este próximo domingo. A las 3:30 también, que vamos a estar haciendo la celebración de la fiesta de la semana de Shavuot. Gracias otra vez. Un beso bien grande para ustedes. Que el Eterno les guarde y que tengan una linda noche. Shalom. Espérate, me iba a ir, pero me está escribiendo Marco Alonso de Colombia. Dice, gracias al Eterno por su misericordia pude tener su favor en la situación en la cual clamaba hace 15 días. ¡Aleluya! Muchas razones para dar gracias al Eterno. Qué bueno, Marco. Bueno, nos vemos familia. Gracias por llegar ahí y dejarnos saber ese milagro. Que el Eterno les guarde. Shalom.